Hola, soy Antonio Castilla y vamos a aplicar las reglas sobre visibilidad de cuerpo a los cilindros, los conos, los prismas y las pirámides. Empecemos por un caso sencillo, el cilindro. La primera regla decía que el contorno era siempre visto, así que marcaremos con línea continua las dos generatrices del contorno y las dos semihélices de las bases. Nos quedan las dos semihélices del interior del contorno. Aplicamos la segunda regla. Comparamos dos elementos opuestos, en este caso las dos bases. En la proyección horizontal será vista la que tenga mayor cota en proyección vertical. Como la amarilla tiene mayor cota, será vista en la proyección horizontal, mientras que la verde será oculta. Insisto en que el contorno siempre es visto, por ello solo marcamos como oculta una mitad de la hélice, ya que la otra mitad pertenece al contorno. Para determinar la visibilidad en proyección vertical, nos fijamos en cuál tiene mayor alejamiento en proyección horizontal. Es la verde la de mayor alejamiento, luego será vista en proyección vertical, mientras que la amarilla será oculta. Pasemos a trabajar con un cono. El contorno está formado por dos generatrices y la semihélice de la base, y los marcaremos con línea continua. Al igual que antes, nos queda por determinar la visibilidad de la otra parte de la hélice. Cuando aplicamos la segunda regla, comparamos dos elementos opuestos, que en el caso del cilindro eran las dos bases. Pero aquí parece que no hay dos elementos opuestos, ya que solo hay una base y la superficie lateral del cono, que es contigua a la base. En realidad, sí tenemos dos bases opuestas. Supongamos un cilindro con sus dos bases iguales, y que una de ellas la reducimos un poco. Pasaría de ser un cilindro a ser un tronco de cono. Pero, ¿y si la reducimos un poco más? Seguimos teniendo un tronco de cono. Pero, ¿y si lo reducimos aún más? Y un poco más, y un poco más. En todos estos casos, seguimos teniendo dos bases opuestas, aunque una de ellas cada vez sea más pequeña. ¿Y si reducimos la base tanto que queda como un punto? El tronco de cono ha pasado a llamarse cono, pero hemos visto que el vértice del cono no es más que una base de radio cero. Luego, ya tenemos dos elementos opuestos para comparar. En un cono, comparamos su base con su vértice. El vértice es un punto y por tanto carece de visibilidad, así que es absurdo deducir si será visto o oculto, pero sí que nos ayudará a deducir cómo es la base. Comparemos ambos. En la proyección vertical, el vértice es quien tiene mayor cota, y como la base es la que tiene menor, deberá ser oculta en proyección horizontal. Mirando la proyección horizontal, vemos que es la base la que tiene mayor alejamiento, por lo que en proyección vertical será vista. Como hemos visto, las reglas se aplican siempre igual aunque una de las bases haya quedado reducida a un punto. Sigamos ahora con el prisma. Los primeros pasos son los mismos. Primero determinamos que sus contornos son vistos. Después comparamos las dos bases. Con los mismos criterios de antes, determinamos qué base es vista y cuál oculta. Pero esta vez comentaré la segunda regla del modo informar. Lo que está más lejos de la línea de tierra es visto en el otro lado. Así vemos que la amarilla está más lejos arriba, por lo que será visto abajo. Mientras que la verde está más lejos abajo, así que es vista arriba. Y nos quedan algunas aristas de las caras laterales sin determinar. Repetimos comparando dos caras o dos aristas opuestas, como la amarilla y la verde. Como arriba la verde está más lejos, es vista abajo. Ahora miramos abajo, y el más alejado es la amarilla, por lo que arriba será vista. Por último, pasaremos a estudiar la visibilidad en las pirámides.
Ya conocemos que el contorno será siempre visto. Por similitud con el cono, también sabemos que compararemos la base con el vértice de la pirámide, y el que esté más alejado de la línea de tierra será visto en la otra proyección. Como arriba es el vértice el que está más alto, abajo será oculta la base, y abajo es la base la que está más alejada, por lo que arriba la base será vista. Aún nos quedan algunas aristas laterales. En ellas no deberíamos de aplicar la segunda regla, porque se debe de hacer entre elementos opuestos, es decir, sin ningún vértice en común, y las aristas laterales tienen todas en común el vértice de la pirámide, o eso parece, porque no debemos de olvidar que el vértice de la pirámide es en realidad otra base, aunque sea de lado cero. Por lo tanto, sí que podemos comparar dos aristas laterales como si fuesen opuestas. Si queremos saber cómo son arriba las líneas verde y amarilla, las miramos abajo y vemos que la más alejada es la amarilla, por lo que la dibujaremos como vista arriba. Por último, repetimos con la otra proyección. En un próximo vídeo determinaremos la visibilidad en otros cuerpos. Un saludo de Antonio Castilla. No olvides suscribirte, pulsar en me gusta y visitar nuestra página trazoide.com.